Hola, ¿qué tal? En este video vamos a resolver el Practice Problem 3.4 del libro de Fundamentos de Circuitos Eléctricos de Sádico. Bueno, para comenzar, este es el circuito que nos plantea el problema y nos piden encontrar el voltaje 1, el voltaje 2 y el voltaje 3. Para hacer esto vamos a aplicar un análisis nodal. Sin embargo, al analizar un poco el circuito nos damos cuenta que hay dos fuentes de voltaje entre nodos diferentes al nodo 0. Entonces, cuando esto sucede, lo que tenemos que hacer es cortocircuitar cada una de las fuentes de voltaje, y si las cortocircuitamos, su voltaje será cero. Entonces, si su voltaje es cero, este nodo y este nodo es el mismo en realidad. Entonces lo que se hace es juntar esos tres nodos y hacer un supernodo. Ok, teniendo esto en mente, vamos a aplicar la ley de corriente de Kirchhoff para ese supernodo. Sin embargo, hay una corriente, perdón, que sale del nodo 1, pero se inserta en el nodo 3. Y esto puede generar un poco de confusión. Pero, sin embargo, o sea, si lo hacemos como debe de ser, de este lado vamos a tener la corriente que ingresa aquí en el nodo 3 y de este lado la corriente que sale del nodo 1. Y si nos damos cuenta, se van a terminar cancelando. Entonces, es más importante fijarnos en estas corrientes que son las que salen y no se insertan en el mismo supernodo. Y eso es lo que hacemos. Entonces, aplicamos la ley de corriente de Kirchhoff y acomodando los valores, obtenemos esta ecuación de aquí, que después la utilizaremos para aplicar Gauss-Jordan. Ok, ahora tenemos una ecuación, pero tenemos tres variables. Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar dos ecuaciones más para poder resolver cada una de las variables. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es encontrar esas dos ecuaciones que nos hacen falta, analizando cada una de las fuentes de voltaje que tenemos. Y lo que hacemos, analizando la fuente de 25 volts, nos damos cuenta que el polo positivo está conectado a B1 y el polo negativo está conectado a B2. Entonces, anotamos B1 menos B2 y eso tiene que ser igual a los 25 volts que tiene registrado, que es el voltaje que genera la fuente. Hacemos lo mismo para la fuente en este caso aquí sería 5i, porque es una fuente de voltaje dependiente de corriente. Y lo mismo, vemos que el polo positivo está conectado al nodo 3 y el polo negativo al nodo 2. Entonces lo anotamos, P3 menos B2, y eso tiene que ser igual a 5i. Sin embargo, para tener todo en términos de V1, V2 y V3, tenemos que despejar I, que es esta corriente de aquí. Entonces, es lo que hacemos y encontramos esta ecuación de aquí. Y podemos hacer un pequeño despeje igual para tenerla y acomodarla de esta forma, que es un poco más práctica para hacer nuestra matriz, que nos queda de esta forma. Entonces, con esta matriz, lo que podemos hacer es aplicar Gauss-Jordan y encontrar los valores de B1, B2 y B3, que es justo lo que hacemos, y nos dan los valores de cada uno de los voltajes nodales, que es lo que nos solicitaba el problema inicial. Muy bien, con estos valores vamos a contrastarlos con una simulación en Multisim. Y aquí está el circuito que nos plantea el problema, con las resistencias de 2, 4, 3 y 6 ohms, la fuente de voltaje de 25 volts y la fuente de voltaje dependiente de corriente, con una ganancia de 5 y está conectada a la corriente I. Entonces, si corremos la simulación, nos damos cuenta que se contrastan y son igual los resultados obtenidos analíticamente en la simulación. Y bueno, como conclusiones de los aprendizajes más valiosos, considero que es esta idea conceptual del supernodo y sobre todo saber plantear las ecuaciones, en este caso aplicando la ley de corriente para el supernodo y calcular estas otras dos ecuaciones que nos hacen falta para poder despejar cada uno de los voltajes nodales que nos solicita el problema. Muchas gracias.